está profetizado, se tiene que cumplir estas condiciones, como Mateo 24 lo dice, rumores de guerras. Y bueno, y hasta antes de que el Señor venga, pues les he dicho, todavía nos faltan 3 guerras: Ezequiel 38, Salmo 83 y Apocalipsis 4. Así que pues necesitamos estar al pendiente nosotros solamente de esto y vivir una vida en santidad, como lo voy a seguir diciendo hasta el día que muera o que el Señor venga por nosotros. Hay que vivir en santidad. Así que acompáñame a orar. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu gran misericordia que tienes con todos nosotros. Gracias porque nos has permitido llegar hasta estos momentos, hasta este día, para poder nuevamente reunirnos como tu cuerpo, como tu iglesia. Te damos gracias por el amor, por la misericordia y por la benevolencia que has tenido para con nosotros, Señor. Muchas gracias. Y en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú seas el que dirija esta enseñanza, para que tú redargulles nuestros corazones y para que tú nos enseñes lo que está escondido, oculto en tu palabra, para poder discernirla. Muchísimas gracias, Padre, te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y vamos a ver precisamente este libro de Ruth, que corresponde a 4 capítulos solamente, un libro pequeño, pero que nos deja mucha enseñanza, o que nos dejará muchísima enseñanza a nosotros como hijos de Dios. Y este primer tema, bueno, pues le hemos titulado, o le he titulado, la aflicción del Hijo. La aflicción del Hijo creyente. Así se llamará el título de esta enseñanza: las aflicciones del creyente, de todos aquellos que son hijos creyentes. Y bueno, y ciertamente todos nosotros conocemos la Escritura acerca de Romanos 8:28, donde la Escritura nos habla y nos dice a nosotros que y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y miren, yo le voy a asegurar algo, de que todos nosotros conocemos esta Escritura y todos nosotros en algún momento de nuestro andar cristiano pues la hemos citado o nos la han recordado a nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros pues nos hemos puesto realmente a pensar en que todas las cosas nos ayudan para bien? Ciertamente cuando las cosas van bien, pues es todo viento en popa. Y todo es viento en popa y podemos alabar, glorificar a Dios y decirle: Señor, cómo eres bueno, cómo te amo, te alabo, te bendigo, muchas gracias por lo que está pasando en mi vida. Pero esto, bueno, pues cualquier persona lo hace. Hasta las personas que son incrédulas, ateas, pues se llegan a glorificar a Dios en la bonanza. Pero ¿qué sucede cuando vamos al lado contrario? Cuando nuestra vida está llena de aflicciones, de pruebas, de dificultades. ¿Qué sucede? Qué difícil es, en este punto, nosotros poderle darle la honra, la gloria a Dios. Qué difícil es, porque a nosotros como cristianos se nos olvida lo que Dios ha hecho para con nosotros. En muchas ocasiones nosotros hemos visto la mano de Dios que ha venido por nosotros. Cómo Dios nos ha socorrido, nos ha dado esas bendiciones, y muchas de las veces ha sido a manos llenas. Pero que cuando viene cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier aflicción, pues resulta que se nos olvida que Dios es todopoderoso. Y resulta que hasta llegamos hasta criticar a Dios, preguntándole de una manera inapropiada. Lo hemos llegado a cuestionar. Y por eso la pregunta es: ¿realmente nosotros como cristianos estaremos entendiendo lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros? ¿Acaso eso de todas las cosas ayudan para bien? ¿Realmente podemos entender que son tanto cosas positivas como cosas negativas en nuestra vida? ¿Podríamos entender esta parte cuando tenemos bonanza, que podemos glorificar a Dios? Como cuando tenemos escasez, ¿podemos glorificar a Dios?
Yo creo que en esta parte, pues todo hijo de Dios, todo creyente verdadero, el cual conoce al Señor, pues puede darle gracias en todo momento, aunque no podamos entender las situaciones que estamos viviendo y que estamos pasando, pues resulta que Dios es soberano y que Dios tiene un propósito perfecto. Y esto es lo que vamos a encontrar nosotros en el estudio de este libro de Ruth. Vamos a encontrar aflicción, desánimo, tristeza, muerte, un panorama y un cuadro, el cual es totalmente devastador. Pero que, si bien vamos a poder ver también la fidelidad de Dios para con sus hijos, pero también la fidelidad de unos hijos que conocen a Dios y que son fieles para con los demás. En este libro de Ruth, que se sitúa en la época de los jueces, pues vemos nosotros cómo, contrastando el libro de Ruth con el libro de los jueces, vemos una gran diferencia. Un libro de jueces donde a cada rato el pueblo de Israel se le olvidaba lo que Dios había hecho con ellos y que tenía que venir un libertador, un juez para librarlos de esta angustia, y que al momento de ser librados por un momento el pueblo caminaba en integridad, en santidad y con la convicción de quién era Dios, pero que en cierto tiempo se le olvidaba y que no nos parecemos nada a ellos nosotros los cristianos el día de hoy, ¿verdad? Hoy a nosotros se nos olvida también lo mismo y nos lo tienen que estar recordando una y otra vez. Así que, contrastando con este libro de jueces, está la vida de Ruth, de Noemí, de Boaz, en donde podemos ver la fidelidad de un Dios que es todopoderoso y que bueno, que nosotros tenemos que aprender de ellos, que a pesar de las aflicciones, que a pesar de los problemas, debemos de mantenernos firmes. Este libro, el libro de Ruth, situado o escrito en el año 1050 o entre el año 500 antes de Cristo, exactamente la cronología no está bien determinada, pero está entre el periodo de 1050 a.C. al año 500 a.C. Y la tradición judía, bueno, le ha atribuido el escrito o el autor de este libro a Samuel. Entonces, bueno, Samuel se le ha atribuido el escrito de este libro. Y este libro, bueno, pues comienza en el capítulo 1. En el capítulo 1 donde vamos a poder ver nosotros un sinfín de dificultades. Un cuadro devastador. Un cuadro que pues a nadie le gustaría experimentar. Pero que está escrito en la Biblia con un propósito. Y este propósito es para que nosotros podamos entender los propósitos de Dios, aunque no los podamos entender. De verdad. Lo tenemos que entender sin entenderlos. Dios solamente se puede discernir espiritualmente. Así que vayamos al libro de Ruth. Capítulo 1, versículo 1, y veamos lo que dice la Escritura. Dice la Escritura: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Vemos cómo se sitúa el libro en la época de los jueces. En el tiempo de los jueces, dice que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Lo primero que vemos en esta primera parte, en este versículo 1, es que habla de que eran los tiempos de los jueces. Recordemos que en el tiempo de los jueces el pueblo se le olvidaba quién era Dios. Recordemos también que el pueblo se corrompía fácilmente, que iba en pos de dioses ajenos y que el pueblo, pues cuando ya sentía el agua en los aparejos, pues era cuando clamaba a Jehová y Jehová respondía. Interesante ver que dice en este primer versículo, dice que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y esta hambre que hubo en la tierra fue precisamente en el lugar donde Dios había dicho que fluiría leche y miel. Curiosamente, en esta tierra donde estaban situados,
este hombre, Elimelech, Noemí, su esposa y sus 2 hijos, pues era el lugar de Belén de Judá, Belén de Judea, ¿sí? Pero dice que hubo hambre en esta tierra y el varón decidió mover su lugar de residencia. Decidió morar en tierra ajena, no en la tierra de Judá, no en la tierra donde Dios había dicho que el pueblo de Israel debería de estar. Este hombre fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Fíjense, todo esto viene a raíz y a razón de ¿qué? A razón del pecado. Dice que hubo hambre en la tierra de Belén. Y cuando Belén significa lugar o casa de pan. Qué ironía y qué irónico, ¿no? Esos hombres, este hombre, vivía en un lugar que era llamado casa de pan, pero no había pan. No había quien les diera pan. Había hambre, había escasez. El pecado había corrompido la tierra. Había corrompido precisamente ese lugar donde Dios había dicho que fluía leche y miel. Pero resulta que ahora hay hambre, hay escasez, dice la Escritura, en la tierra. Pero no se refería a toda la tierra, se refería específicamente a ese lugar, al lugar de Belén. ¿Y por qué había hambre? Bueno, porque Dios había dicho, si guardáis mis mandamientos, si guardáis mis leyes, mis ordenanzas, mis estatutos y mis decretos, pues yo te digo que a ti te irá bien. Pero si no los guardas e hicieres lo malo delante de Dios, yo también te digo que la maldición vendrá sobre tu vida. Y esto era lo que sucedía. La época de los jueces contrasta precisamente en este libro, contrastando en que en este momento el pecado había corrompido todo, llevándolos a una hambruna, a hambre precisamente. Y este varón, Elimelech, este varón fue a morar a la tierra de Moab, tierra la cual, pues bueno, era de los primos del pueblo de Israel. Esta tierra de Moab que descendía o que provenía precisamente de aquel hombre llamado Lot, donde hubo un incesto por parte de sus 2 hijas para con su padre Lot, y de ahí, bueno, vendrían a nacer 2 pueblos. Y esto lo encontramos en Génesis 19, versículo 36 al 38, donde la Escritura dice, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces vemos cómo este hombre que moraba en Belén de Judá, pues decide irse con los primos. Porque si bien ciertamente los moabitas y los amonitas pudieron a pertenecer y a formar parte de la descendencia de Lot, parientes al fin y al cabo, primos en pocas palabras, pero que si bien Dios había prohibido unas relaciones tan estrechas con estos pueblos, pero curiosamente en este lugar, en la tierra de Moab, pues resulta que ahí sí había que comer, ahí sí había provisión. Entonces la decisión de este hombre, de Elimelech, de ir precisamente a este lugar donde sí había provisión, de mudar su lugar de residencia. Versículo 2 de Ruth, ahí adelante dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá.
Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Esto es lo que significa el nombre de Elimelech. Mi Dios es rey. Qué nombre, ¿no? ¿Qué nombre tenía Elimelech? Mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Pero había prueba en la tierra de Belén. Y él decidió salir de ahí. Algo de lo cual nosotros tenemos que estar bien conscientes, que en cualquier situación nosotros debemos, antes de partir a tierra extraña, debemos de consultar a Dios. Elimelech tenía ese nombre prominente, ese nombre, Dios es rey, Dios es mi rey. Pero parecía aquí que en este momento ese Dios que era su rey, pues lo estaba haciendo de lado y estaba viendo también por sus propios principios. Pero Dios había establecido que esto fuera de esta manera. Elimelech. Los nombres de sus hijos, Kelión, significa consumido o terminado. Kelión es consumido o terminado. Y recordemos que cuando el pueblo israelita pues tenía descendencia, pues bueno, una de las características de los hijos primogénitos y del hijo subsecuente, pues dependiendo de qué características tenían los hijos, pues se les ponían los nombres. Había cierto denominativo en ellos por la forma como ellos actuaban o como los veían. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Sí? Le pusieron de ese nombre porque era ¿qué? Era muy velludo, Esaú. ¿Sí? Acuérdense, Esaú, ¿sí? ¿El hermano de quién? De Jacob. Estaba velludo, era peludo. Eso significa Esaú. Era velludo, con mucho pelo. Era peludo Esaú. Así que este nombre de este hijo de Kelión, que es consumido o terminado, pues nos dice algo a nosotros, ¿no? También. Y Malón, que significa enfermizo. Apa nombrecitos me les pusieron, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estos nombres pues nos dicen algo a nosotros. Uno era muy enfermizo y el otro estaba terminado por completo. Curiosamente, ¿no? Y todo esto, pues bueno, nos lleva pues a la historia que estamos leyendo. Los nombres tienen mucho que ver, pero yo les decía, este nombre de Elimelech, el padre de familia, la cabeza que primeramente debió de haber consultado para con Dios, pues resulta que no se ve a lo largo de la historia que haya consultado para con Jehová para nada, sino que él toma una decisión. Él parte a tierra extranjera, tierra extraña. Tal vez en este momento esa falta de consagración, esa falta de comunión para con Dios y esa hambruna extrema que estaba en la tierra de Belén, pues lo hizo tomar una decisión apresurada. Si bien la decisión no era del todo mal, pero tal vez no fue la mejor decisión que pudo haber tomado él. Por eso lo importante que nosotros debemos de entender, de consultar a Dios en todo momento. Aunque las situaciones parezcan la más insignificante, para todo tenemos que consultar a Dios. Y eso es algo que pues muchas de las veces no hacemos nosotros, no consultamos a Dios. ¿Quién consulta a Dios para hacer la comida? ¿Alguien lo consulta? Pues casi nadie lo consulta, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que vayan con el pastor y que le digan, oiga pastor, ¿qué hago de comer? ¿Sopa de arroz o sopa de fideo? ¿Verdad? Esto no implica eso. Todos debemos de consultarlo a Dios, pero debemos de actuar con sabiduría y con el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros. Pero este hombre, pues bueno, dice que la escritura, ese versículo 2, que todos eran de Belén y que eran de Efrata, ¿verdad? Dice esta palabra donde habla que ellos eran efrateos,
pues es una de las formas como se le denomina a Belén. Belén de Judá, Belén de Efrata. ¿Sí? Es una denominación para decir que eran de Belén. Bueno, entonces Elimelech pues salió de la casa de pan y fue a buscar pan a otro lugar. Salió y buscó una salida, pero tal vez no era la mejor salida, pero él pensó que era lo mejor, así como nosotros. ¿Cuántas de las veces hemos pensado que nuestra decisión es la mejor decisión? Porque vemos las cosas en un panorama tan gris, pues que no podemos entender lo que Dios está haciendo para con nosotros. Entonces comenzamos a trabajar nuestro intelecto, nuestra cabecita, pero resulta que en vez de hacer la voluntad de Dios, hacemos nuestra propia voluntad, nuestros deseos carnales, y cuando no lo hemos preguntado a Dios y luego nos quejamos de por qué nos fue como nos fue, ¿verdad? Entonces debemos de tener bastante cuidado con esto y de confiar en que Dios es soberano, que Dios es perfecto, y que si Dios te ha sacado de un lugar, bueno, es porque Dios así lo tenía destinado. Que si Dios no te está dando la oportunidad de servir en algún ministerio, bueno, es porque Dios te está preparando. Y es porque tú tienes que preguntarle a Dios y rendirte delante de Él y mirar cuáles son los tiempos. Y que los tiempos no son tuyos, que los tiempos son tiempos de Dios y que los tiempos de Dios son perfectos. Aun cuando nosotros no podamos entender lo que esté pasando, debemos de confiar en Dios. Y eso es lo que nos enseña este primer capítulo de Ruth. Nos enseña esta parte. Las aflicciones y las pruebas para un creyente, para un hijo de Dios, para un cristiano, pero que no debemos de caer, sino que tenemos que seguir adelante, caminando siempre con la vista al frente, mirando al autor y consumador de la obra, a Cristo Jesús. Versículo 3 de Ruth dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Mira el panorama. Primeramente, pues sale la familia, ¿verdad? Y yo ahora, en este punto, pues está la esposa, está Noemí. ¿Te puedes imaginar cuando tú has hecho una vida en algún lugar, en alguna ciudad, tienes tu casa, tienes tus amigos, tienes todos tus conocidos, has hecho una vida ahí? Imagínate que de buenas a primeras, pues llegue tu esposo, llegue tu esposa y te digan, pues ¿sabes qué? Pues tenemos que mudarnos del lugar. ¿Te imaginas ese dolor? Porque sí hay un dolor. Hay un dolor el desprenderse de ese lugar. Hay afectos, hay cariño, hay amor, hay emociones. Primeramente el panorama para Noemí, pues fue desprenderse de ese lugar de Belén, donde toda su vida había estado ahí. Y recordemos que en aquel tiempo las personas donde nacían, pues ahí morían, ahí querían morir, ahí querían vivir, ahí querían pasar sus últimos días, ahí querían estar. Noemí se había sujetado a su esposo, a su marido, pero realmente ella debió haber sentido un vacío cuando deja de Belén, cuando deja su casa, cuando deja sus parientes, cuando deja sus amigos, pero ella se había sujetado. Pero ahora el panorama, después de esa situación que ella vivió, ahora el panorama es más atroz, es más difícil, es más preocupante, es más devastador para ella. Ahora Noemí, después de haber superado aquella salida de Belén, ahora resulta que muere su esposo. Ahora viene otra aflicción a su vida. Muere su esposo. Tenía que salir de Belén porque había hambre. Qué difícil. Pero ahora muere el esposo. Qué difícil situación de Noemí. Noemí estaba pasando un panorama totalmente negro, pero Dios tenía un propósito para ella. Y el propósito de Dios era un propósito perfecto. En ese momento yo creo que ella no podía entender el por qué Dios estaba haciendo eso. Puedo hasta imaginarme a Noemí como muchos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué en mi trabajo me están tratando así? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor?
¿Por qué si yo me consagro a ti? ¿Por qué si yo trato de buscarte? ¿Por qué me está yendo ahora tan mal? Pero ¿sabes algo? Déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti. Y el propósito para ti va a ser perfecto, pero no en tus tiempos, sino en los tiempos de Dios. Versículo 4. Hablando de los dos hijos, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Mira, no dice cuánto tiempo había pasado de que habían llegado de Belén a Moab, pero lo que sí sabemos y lo que dice la Biblia es que los hijos tomaron pues esposas moabitas, de una tierra donde ellos no deberían de tomar esposa conforme a la misma escritura, conforme lo había determinado Jehová, conforme a las leyes mosaicas, no podían tomar, porque bueno, había restricción, pero ellos decidieron amalgamarse en ese lugar. Qué difícil cuando nosotros salimos de un lugar donde Dios nos ha establecido y nosotros queremos ir a otro rumbo. Y cuando vamos nosotros y salimos de este lugar, pues te amalgamas, comienzas a aprender las costumbres y tu corazón y tu mente se van entenebreciendo y se van cauterizando. Deuteronomio 23:3 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Una restricción que había puesto Dios de que no podían entrar los amonitas ni el moabita en la congregación. Por eso la restricción que Dios había puesto para el pueblo de Israel. Los israelitas tenían que casarse solamente con su mismo linaje, con el pueblo de Israel. Pero Israel siempre hizo lo contrario. Y en este caso estamos viendo la causa por la cual pues estos hombres se casaron fue porque habían salido de Belén y habían estado en una tierra ajena, en una tierra idólatra, en una tierra donde hacían diferentes tipos de rituales y donde las costumbres eran diferentes. Ellos se habían amalgamado, habían adoptado esas costumbres. Es por eso que ellos dijeron, no creo que sea tan malo que tengan una esposa moabita, no creo que sea tan malo. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Hemos dicho, no creo que sea tan malo, una no es ninguna. ¿Qué sucede? Es una mentira piadosa, no creo que sea tan malo. Cuando la Escritura y el Señor ha dicho no, el Señor había dicho no, pero Dios tenía un propósito y a pesar de la desobediencia, Dios siempre, pero siempre cumple en su soberanía, en su perfección y siempre hará lo correcto. Se casaron, estos varones se casaron con ellos, con ellas se casaron. Versículo 5. Y murieron también, ándale, los dos hijos. Murió Malón y murió Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Fíjate, al paso del tiempo mueren los otros dos hijos. Y al morir el padre, bueno, de sus dos muchachos, el esposo de Noemí, pues bueno, Noemí quedó bajo la tutela o bajo el sustento de los dos hijos. Pero ahora resulta que mueren los dos hijos y se habían casado. Ahora Noemí, bueno, había adoptado otra familia, una familia extraña, una familia extranjera, una familia moabita. Dos mujeres estaban ahora con ella, aparte, extranjeras, de diferente nacionalidad, pero estaban ahí. Pero, ¿qué sucedía con esta Noemí? Noemí, podemos ver a lo largo de la historia cómo Noemí se ganó a sus nueras. Porque podemos ver cómo ellas siempre estuvieron para con ella y debieron haber visto algo totalmente diferente en ella, por lo cual ellas, estas dos, esta Ruth y esta Obra, pues voltearon la mirada hacia ella, porque ella debió haber sido diferente.
ella no seguía los ritos paganos que ellas seguían, pero ella se comportaba de una manera diferente y ella no pleiteaba para con ellas. Entonces ella, si bien empezaba ella o comenzaba a predicar a Jehová, al Dios verdadero, pero no insistía, sino que ella con su testimonio las hacía voltear. Y tanto que lo vamos a ver ahorita. Murieron los 2 hijos, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6. Y aconteció, ¿sí?, que entonces se levantó con sus nueras, Noemí lógicamente, y regresó de los campos de Moab, porque vio en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué situación tan difícil? En 10 años posteriores a que habían llegado, pues bueno, Noemí se queda sin nada. Se queda sin esposo, se queda sin hijos, pero gana 2 nueras, ¿sí? Gana 2 nueras que estaban para con ella. Pero ¿qué fue lo que pasa? En el campo de Moab, ella escucha, Dios visitó, Dios estuvo en Belén. Y eso se refería a que en Belén nuevamente había provisión, nuevamente Belén había sido fructífero. Ella dice, y comienza a pensar, me regreso a mi tierra, me regreso con mi gente, me regreso con mis parientes, quiero ir para allá nuevamente. Toma sus 2 nueras y ella escucha esto y dice, Dios está proveyendo en Belén. Nuevamente podemos ver aquí la provisión de Dios, la providencia de Dios, de cómo Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Dios tiene el cuidado de nosotros y Dios, visita Belén. Nuevamente tiene misericordia de todo este pueblo. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Fíjate, las 2 nueras ya no tenían esposos. O sea, ciertamente, si aquí el día de hoy mi hijo se casa con alguien y se muere mi hijo, pues mi nuera me dice, bye bye, suegro. ¿Por qué? Yo me regreso con mis papás, ¿verdad? Pero aquí vemos que no. Aquí vemos que las 2 nueras iban con Noemí, la seguían a Noemí. Algo debieron haber visto en Noemí que ellas querían estar con ella. Noemí debió haberlas tratado bien. Noemí no debió haber pleiteado con ellas. Noemí era una suegra ejemplar que no se metía en la relación matrimonial de sus hijos. Mira qué interesante. Tanto que las nueras comenzaron a ver a Noemí de una manera diferente, realmente como aquella madre sustituta, ¿verdad? En la cual podían confiar y con la cual podían contar. Tanto que vemos como ellas 2 pues comenzaron a caminar juntamente con Noemí pues, para regresar a la tierra de Judá, a Belén nuevamente. Aquí había amor, había unión. Los problemas, las dificultades, lo que habían vivido, las muertes de sus esposos, pues las habían unido a las 3, las habían llevado a formar esa relación como familia. Nuevamente, la relación era fuerte, Noemí las amaba y estas 2 mujeres también amaban a Noemí. Continuemos leyendo, versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Aquí podemos ver que tanto Ofra como Ruth tenían todavía a sus parientes, todavía tenían su casa, tenían a sus padres, tenían a su madre todavía. Todavía ellas tenían a dónde regresar. Noemí les dice, miren, hijas mías, ustedes regrésense a las casas de sus padres, regresen con su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Fíjate, hasta dónde llega la condición de un verdadero hijo de Dios. Noemí no tenía a nadie. Si Ruth y Orfa se iban, ella se quedaba sola en tierra extraña, en tierra de Moab.
ella regresaba sola a su tierra. Pero ella no pensó en ella misma. Aquí vemos la condición de un hijo de Dios, de un verdadero creyente. Aquí vemos cómo Noemí no vio por sus intereses, sino que miró por los intereses ajenos, por los intereses de su prójimo. Dice la Escritura en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Noemí no buscó lo suyo propio. ¿Qué fue lo que hizo ella? Sino que vio por los intereses de sus dos nueras. Ella, al parecer, parece que las despide a sus nueras, parece que le dice, ¿saben qué? Váyanse, no quiero que estén conmigo, pero esto no era así. Ella estaba viendo en estas dos mujeres, estaba viendo a dos jóvenes, que si bien dos jóvenes viudas, que podrían volverse a casar, que podrían rehacer su vida. Dos jóvenes que tenían un camino por delante, mas no así ella, porque ella ya era una mujer anciana, una mujer de edad, una mujer ya vieja. Pero Noemí nunca buscó lo suyo propio, buscó el bienestar para con los demás. ¿Y cuántos de nosotros buscamos el interés del prójimo? Si a veces no buscamos el interés como propia familia, si en el matrimonio muchas de las veces no vemos los intereses de la esposa, nosotros como varones, y la mujer no ve el interés para con nosotros. Tanto que no nos negamos el uno para con el otro. Y cuando Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, hablaba de negarte, hablaba de renunciar a tus derechos. Tus derechos, cuando tú vienes a la cruz de Cristo, ya no son tus derechos. Tú ya no tienes derechos. Pero a nosotros se nos olvida esta parte. Y se nos olvida que nosotros venimos a servir. Pero se nos olvida porque queremos ser servidos. Queremos que nos rindan pleitesía. Queremos que nos digan, ay pastor, qué bonito predica. Ay, qué bonito tocan los de la alabanza. Ay pastor, y ay pastor. Tanto que hay personas que se enojan porque no le dicen pastor. Si te llamas Ricardo, pues eres Ricardo. Y dices Ricardo, pero no, eres Ricardo, ¿no? Dios te puso el pastor, pues sí. Y si no te dice pastor, ¿te vas a enojar? Pues no. ¿Sí? Pero se nos olvida que nosotros somos siervos y que venimos nosotros a servir, no a ser servidos. Noemí se había entendido esto. Y extrañaba el pan. A estas horas. Me acuerdo cuando el pastor Álvaro estaba, ¿verdad? Siempre pasaba el pan a la misma hora. Y otra vez ya empezó. Necesito almita para que esté aquí. Bueno, entonces, te digas cómo muchas de las veces nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Nos cuesta trabajo el negarnos. ¿Pero por qué? ¿Por qué si la Escritura dice que debemos de negarnos? Que venimos a servir al prójimo. Que le quiera ser primero en el reino, pues tiene que servir. Tiene que ser siervo. Pero nosotros buscamos nuestros propios intereses. En el matrimonio no se diga. Yo como varón busco mis intereses y no busco el interés de mi esposa. Mi esposa busca sus intereses y no busca el interés de su esposa. Qué difícil es esto. Qué difícil es el negarse el uno para con el otro. Qué difícil es esta parte. ¿Pero por qué? Pues porque no hemos entendido claramente y plenamente que nosotros ya no nos pertenecemos. Que nosotros hemos perdido los derechos porque nos hemos vuelto esclavos de Jesús. Por eso nos llamamos siervos, ¿no? Siervos, palabra doulos del griego, que significa esclavo. Y un esclavo no tiene derechos, pero se nos olvida. Pero Noemí no buscaba lo suyo propio. Noemí buscaba, pues, lo mejor para sus nueras, ¿verdad? Ella sabía que sus nueras, pues, podían volverse a casar, podían tener hijos, podían hacer una familia. Y bueno, aunque ella sabía que podía quedarse sola, y que de hecho, si ellas actuaban de esta manera, pues iban a quedar solas.
Se iba a quedar sola, pero a ella no le interesó esto. Ella vio por los demás. Ese es un ejemplo que debemos de seguir todos nosotros como cristianos. A pesar de la situación, quiero que te des cuenta, fuera de su tierra, había padecido hambre, había perdido el esposo, perdió los 2 hijos. ¿Te imaginas emocionalmente y sentimentalmente cómo estaba? Estaba paupérrima, estaba totalmente acabada, pero aún así no se quejó de Dios. Aún así ella decía, busco, no mi interés, sino busco ayudar al prójimo. Versículo 9. Y dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Creo que te des cuenta, las dos lloraron, alzaron su voz y le dijeron, ciertamente nosotras ambas iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Bueno, y en esta parte, pues ciertamente, una de las costumbres era que si moría el marido, el hijo que le sucedía, el menor, pues debía de tomarla a la esposa de su hermano para tener descendencia y así pues proliferar el apellido del mismo, de la familia y del hermano, la descendencia y la dinastía de ellos. Pero ya no tenía más hijos, no había nada, por eso le dice, no hay nada, ¿verdad? Y ella decía, ahora Jehová ha puesto la mano sobre mí, no se está quejando, Ella no podía entender lo que estaba pasando, pero lo que sí sabía era que todo lo estaba permitiendo Dios. No sabía el por qué, pero sí sabía que Dios había puesto la mano, que algo estaba haciendo Dios para con su vida de ella. Versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Mira, después de que Noemí les expone el panorama, les da una cátedra de lo que están viviendo, pues bueno, Orfa pues la besa a la suegra, o sea, y esto pues quiere decir que yo me voy a mi casa, ¿sí? Orfa, después de todo lo que escuchó, Orfa hizo lo correcto. Ella hizo lo correcto, ella dijo, tiene razón, o sea, ya no tienes más hijos, Noemí, yo no voy a esperarme, me voy a ir contigo, no tienes hijos, y si te casas no voy a esperar, me voy a hacer vieja y pues no me voy a casar otra vez, yo quiero tener una familia. Orfa, mire, de verdad, hizo lo correcto. Pero Ruth fue más allá. Ruth hizo lo singular, hizo lo excepcional, hizo lo excelente. O sea, Ruth fue más allá de un simple raciocinio y razonamiento normal como toda persona, sino que ella fue más allá. Ella dijo, no, yo me quedo contigo. Y esto nos habla de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues no solamente debemos de hacer lo bueno, no solamente debemos de conocer la misma escritura, no solamente nos habla de que nosotros digamos y no hagamos. Esto nos demanda a nosotros ir más allá, ¿sí? Así como Jesús fue, nos demanda esto a nosotros. ¿Oíste que fue dicho, verdad? Amarás a tu prójimo, pero el Señor Jesucristo va más allá de esto. El Señor Jesucristo dice, mas yo os digo,
¿sí? Amad a vuestros enemigos. Esto es lo que hace un cristiano verdadero. Un verdadero hijo de Dios hace esto. Un hijo de Dios no solamente se queda en lo correcto, en lo que debo de hacer, sino que Él va y va un paso adelante. Esto es lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Ir un paso adelante, hacer lo singular, lo excepcional, así como Ruth lo hizo. Ruth también había entendido algo. No estaba para ella, estaba para servir. Ruth, a pesar de venir de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra, pues Ruth debió y acogió a Jehová como su Dios en su corazón. Tanto el hijo, su esposo, pues debió de haberle enseñado la costumbre judía. Igual el otro, pero vemos como Ofra dice, ¿sabes qué? Te beso, me regreso a mis costumbres, a lo que yo creo. Pero Noemí dice, no, yo me quedo contigo. Aunque no conozco totalmente a tu Dios, pero quiero que tu Dios sea mi Dios. Ella va en pos y en busca de este Dios, el cual, pues ella, Ruth, pues lo veía en Noemí, veía esta conducta, esta forma de caminar diferente. Y mira, qué importante es que la gente vea nuestra conducta, nuestro actuar, la forma como nos comportamos, pero no la forma como nos comportamos en la iglesia, sino la forma como tú te comportas en tu trabajo, en la escuela, en el mundo secular. Esto es importante. Esto es lo que caracteriza a un verdadero cristiano. Y Noemí estaba caminando en esa senda. Noemí estaba ahí, pero Ruth estaba viendo eso. Y Ruth decía dentro de su corazón, yo quiero lo que tú tienes. Versículo 15, y yo creo hasta aquí, 15 y 16, y hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, ¿sabes? O sea, tu cuñada se regresó, ¿por qué no te regresas tú también? Vuélvete tú tras ella. Nuevamente Noemí no estaba viendo por sí misma, Noemí estaba viendo por el beneficio de Ruth. Mas Ruth, versículo 16, responde y le dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Aquí en este momento, Ruth estaba tomando al pueblo de Israel como su pueblo y a Jehová como su Dios. Aunque ella nunca iba a ser aceptada en el pueblo de Israel, pero ella podía ser un prosélito solamente. Nunca iba a ser aceptada en la congregación, pero ella podía ser un prosélito solamente. Pero ella había abrazado a Jehová en su corazón. Y en esto nos vamos a dar cuenta nosotros que de esto que Ruth estaba hablando, quiero a Dios, tu Dios, para conmigo que sea mi Dios. Ella aquí estaba demostrando algo, estaba demostrando lo que sería figura y tipo del Antiguo Testamento, pero que vendría a ser la consumación en Cristo Jesús, la salvación para los gentiles, la salvación para nosotros, a través de una extranjera, a través de Ruth, de donde vendría la descendencia de nuestro Salvador, de Ruth y de vos, dos personas, ¿sí? Dos hijos de Dios, pero que uno era extranjero y el otro también, porque vos es hijo de Rahab la ramera. Qué curioso. Dios desde ahí estaba enseñándonos y diciéndonos la salvación también sería para los gentiles, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ruth le dice, yo voy contigo. Y este pasaje es el pasaje más conmovedor del libro de Ruth, porque le dice, a donde tú fueres, iré yo. Donde tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella le estaba diciendo,
lo que tu Dios diga, yo lo haré. Donde Él mande, yo estaré. Ahí nació de nuevo, exactamente. Eso iba. Ahí nació de nuevo. Reconoció a Dios. Este es el pasaje más estremecedor de este libro de Ruth, donde Ruth dice, quiero estar contigo. Yo no decía Ruth, ciertamente. Le decía, yo quiero estar con tu Dios, quiero conocer a Jehová, quiero estar ahí. Qué hermoso pasaje. Qué palabras de Ruth que solamente pudieron ser inspiradas por el Espíritu Santo. Palabras de un verdadero hijo de Dios y palabras de amor. Palabras las cuales nosotros deberíamos también de reflexionar en ellas, en estas palabras. Tu Dios es mi Dios. Jehová es tu Dios. Yahvé es tu Dios. Cristo es tu Dios. Reflexionemos en esto y vamos a orar. Aquí nos vamos a quedar en esta noche reflexionando en esto y viendo la condición de la aflicción de un creyente, de un hijo que a pesar de las aflicciones, pues Dios tiene misericordia, tiene cuidado. A pesar de las aflicciones, de las pruebas, Dios tiene todo bajo control, pero que nosotros debemos de entender que si nosotros confiamos en Dios, Dios suplirá. No en el tiempo del hombre, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Así sea y así será. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, que las aflicciones de los hijos, pues ciertamente vendrán a nuestra vida. Que en todo momento seremos afligidos, seremos probados, pero que en esta misma prueba tú nos perfeccionarás en la santidad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que en estas pruebas nosotros saldremos avante, pero solamente apegados a ti, pegados a la vida, porque separados de ti, Señor, nada somos. Y solamente, Señor, nos resta por agradecerte el amor incondicional que tuviste para con nosotros, el que tú volteaste la mirada a nosotros, el que tú nos encontraste a nosotros y que tú nos hiciste merecedores de la vida eterna en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual un día se doblará toda rodilla y toda lengua confesará solamente que tú, mi Jesús, eres el Señor, el Cristo, nuestro Dios, nuestro Redentor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, nos vemos el domingo, primeramente Dios, y la siguiente semana terminaremos. ¿Sí? Que Dios les guarde.